microbiología fue enseñado por un profesor. Cuando enseñamos el curso de infectología, en la primera clase yo les hago una revisión de microbiología de un solo día. Parece medio extenso, ¿no? Sí se puede hacer, cosas básicas nada más. Tinciones, que es lo que yo tengo que saber, ¿no? Gram, DK, tinción de Kinju, ¿no? Siempre se modificado, todas esas tinciones, para saber identificar KOH, metamina de plata, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú vas a ejercer, tú vas a ver un paciente, tiene que utilizar tres tinciones. Los cultivos, las plagas de agarde, sangre, chocolate, ¿no? Agar chocolate, agar macoque, ¿no? Agar sangre, ¿no? Son los agares clásicos que emplear, ¿no? Agar seguro. Métodos automatizados por máquinas de Biotech, ¿no? Para los cultivos, las máquinas de Fénix, ¿no? Que actualmente es lo que usamos ahora en los laboratorios en los hospitales. Y biología molecular. La biología molecular que ustedes les enseñan acá, que tienen un laboratorio de biología molecular, en la práctica diaria sí tenemos paneles de PCR múltiple. Con una sola muestra de hisopado, con una sola muestra de secreción bronquial, puedes hacer una corrida de PCR de 20 patógenos. Y si tienes la máquina en el instituto o en el hospital, lo puedes obtener en 2 horas. En 2 horas puedes obtener si el paciente tiene, por ejemplo, influenza, si el paciente tiene virus respiratorio, si tiene metaneumovirus. Entonces, para llegar a ese punto, tienes que conocer un poquito de microbiología. Si el clínico, en este caso el infectólogo, no conoce microbiología, no puede hacer discernimiento, porque el otro ingrediente importante para el diagnóstico es saber clínica. Entonces la clínica va de la mano con las ciencias básicas. Los neumólogos, por ejemplo, tienen que emplear pruebas de función pulmonar, ¿no? Supongo que eso ya lo he enseñado en... Las dos partes bien tediosas de la fisiología siempre son nefro y neuro. Supongo que se han tomado exámenes con fórmulas, ¿no? Sí, aún no. Ya. Aún no. Le dan fórmulas en nefro igual, es peor todavía. Entonces, eso mismo que ustedes dicen ahorita, si alguno de ustedes quiere ser nefrólogo, lo van a hacer en la residencia. Yo cuando en Cayetano, la residencia son 4 años, no son 3. A mí me han obligado a hacer 2 años en medicina interna. O sea, he hecho 2 años de medicina interna como internista. Y recién en R3 y R4 he hecho mi especialidad. Todos nosotros allá hacemos 2 años de medicina interna obligados. Y de ahí así como el brinco, ¿no? Con medicina interna de ahí haces especialidad. Entonces, esos 2 años, cuando hemos pasado por médico, por otras especialidades, estamos con fisiología. Tal cual, ¿no? Porque las personas hacían calcular, ¿no? Cuánto de osmolaridad tiene tal cosa, hacíamos las formulitas, ya hay que ponerle tanto de sol, lo mismo que ustedes enseñan ahorita. Por eso digo, no piensen erróneamente que para qué estoy aprendiendo esto, porque a la larga, después los residentes de ahora, desafortunadamente, se lo lamentan. Pareciera que el nivel de dificultad en la enseñanza ha ido disminuyendo a infravalorar los conocimientos. Y ahora tenemos residentes que estamos jalando. Y jalando en la residencia es botarlos de la residencia. O los hace jalar o los hace renunciar. ¿Pero por qué? Porque hay fundamentos que no se ve que los tienen. Y el sistema, lamentablemente, que evalúa periódicamente, detecta eso y te da una oportunidad, más de 3 oportunidades y después tiene que pasar al tiro. Entonces, ¿y eso de dónde viene? Viene de la facultad, ciencias básicas. Segundo punto, clínica. Eso todavía no lo tienen ustedes, pero cuando vayan ustedes tienen que hacer semiología. Cómo examinas, cómo entrevistas, también es una pena que no están teniendo buen nivel en ese punto. Entonces, no menosprecien toda la formación básica que se da en todos los cursos. Todos los cursos son importantes. Yo se digo por ese profe.
fisiología, anatomía, microbiología, todos son importantes. Porque cuando llegues a la residencia, o incluso al internado, lo vas a tener que usar. Así que esa es mi reflexión ya de este momento para que entremos al tema. Para poder comenzar el tema vamos a tratar de identificar algunos síndromes y los síndromes los vamos a juntar con las patologías y al final hacemos el entrelazado con la inmunología. Sí. Definitivamente, si no tienes una buena base, no puedes construir una vida. Entonces, en la patología del sistema central, lo que hay que tener mucho es la anatomía. Supongo que ustedes ya han llevado anatomía muy someramente para poder ver dónde está alojado este germen que se le ha ocurrido ir a un lugar específico. Lo interesante y lo apasionante de la infectología es que el germen jamás te dice dónde ir, ¿no? Es imposible, dice el doctor, ¿cómo es posible que exista un hecho de Chacoli en el pulmón si hay? ¿Cómo es posible que una listeria se meta a nivel de corazón? ¿No? ¿Cómo puede llegar un parásito al cerebro? Llega, ¿no? Todo es posible. El germen no te va a pedir permiso. Es cierto que existen patrones, le gusta ir más a este lado, le gusta ir más al otro lado. Es imposible que llegue a tal lugar, pero en determinadas situaciones se llega. Entonces, ¿cómo entender muy bien qué síndrome vamos a tratar? Bueno, yo voy a graficar acá algo muy sencillo y después lo vamos a desarrollar en la primera parte. ¿Ok? Parece un alien, ¿no? Ya, miren. Cuando tú tienes una disminución de la fuerza en el brazo, en la pierna, ¿dónde podría estar la lesión, como dicen los neurólogos? ¿Ah? ¿Dónde podría estar la lesión si no puedo mover el brazo derecho? ¿Ah? Área motora. Claro. Ya. ¿Se acuerdan del homúnculo? Sí. Ya. ¿Dónde podría estar? Externo, ¿no? Cercano a las tres, ¿no? Y si en la pierna, luego lo cuadrado adentro, ¿no? Ok. Entonces, el compromiso neurológico para una disminución de la fuerza motora puede estar ubicado ¿dónde? A nivel de la corteza, donde se agrupan todas las fibras motoras. ¿En qué estructura? ¿En qué estructura anatómica del cerebro se ubican todas las radiaciones motoras? Ajá, pero ¿cómo se llama esa área? Cápsula interna. Claro, cápsula interna era. Cápsula interna. Y coincidentemente en la cápsula interna tenemos el control de movimientos finos. Podemos tener coreas, balismos y parkinsonismo, ¿no? Eso está en la cápsula interna, aquí. Pero después, esto baja a nivel de tronco y decusa, ¿no? La decusación de las pirámides. A este nivel, que es el mesencéfalo, ¿no? Que está también cercano al lóbulo temporal, podemos tener algunas alteraciones del comportamiento. Los famosos síndromes límbicos por compromiso del lóbulo temporal,
¿no? Que está cercano al tronco. Ya, entonces acá tienes disminución de la fuerza por compromiso de la corteza, es más asociado también a convulsiones. Aquí tienes disminución de la fuerza a nivel de la cápsula interna asociado a alteración de movimientos, desorden de movimiento. En esta zona tienes también alteración, si sigue la línea motora de la fuerza, asociado a ¿qué? Síndromes límbicos, ¿no? Alteración de comportamiento. Y acá se decusa la línea motora, ¿no? Al decusarse la línea motora, ¿no? Hacia acá, lo que está ubicado a este extremo se ubica de forma contralateral. Por eso, si tú tienes una disminución de la fuerza del lado derecho, si piensas que la lesión está encima del tentorio, es en el lado contralateral. Si piensas que la lesión está debajo del tentorio, está en el mismo lado, ¿no? Para arriba el hemisferio cerebral, para abajo tronco y cerebelo, ¿no? Entonces, si tú consideras que la lesión está debajo del tentorio, ¿no? ¿Se acuerdan del tentorio? Que es el que divide todo lo que es el hemisferio cerebral y lo que divide el que es cerebelo, ¿no? Si tú consideras que la lesión de la mano derecha está por una lesión infratentorial, la lesión está en el mismo lado, ¿no? Acá. Entonces acá, sea en el cerebelo, sea en el mesencéfalo o en su efecto en el tronco, ¿ok? Porque ya pasó la de las pirámides. Sigamos. Si sigo bajando, la lesión ¿dónde estaría? A nivel de la médula, ¿no? Y acá es interesante darse cuenta que para saber que la lesión está a nivel de la médula, generalmente tenemos nivel. El nivel puede ser dorsal 1, dorsal 2, dorsal 3, ¿no? ¿Y qué es lo que va a marcar el nivel? La sensibilidad. Entonces, el que te marca el nivel no es tanto la fuerza motora en sí, sino la sensibilidad. Haces un examen de sensibilidad superficial y donde detectes que el paciente ya no tiene sensibilidad, ahí está el nivel, ¿no? Entonces puedes poner, por ejemplo, el ombligo es, ¿se acuerdan? T10, ¿no? T12, ¿no? La sífilis pubiana, T6, ¿no? La T6, T8, la apófisis, ¿no? Listo. Eso es médula. Pero en la médula tienes alteración sensitiva, motora y autonómica, ¿no? Esas tres vías van. Y la sensibilidad se divide en dos: sensibilidad profunda y sensibilidad superficial. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Anatomía de la médula. La sensibilidad profunda, que es en la parte posterior, que es el haz de Goli-Burdach, ¿no? Esa es sensibilidad profunda. El haz de Goli-Burdach, sensibilidad profunda, sube hasta ¿dónde parte esa sensibilidad profunda? Te estás tocando ahí. No, ¿dónde parte? ¿A dónde llega? Al lóbulo temporal. La sensibilidad profunda solamente no es el Goli-Burdach, llega al lóbulo temporal, ¿no? Ok, listo. Ahí no queda la cosa, la persona tiene disminución de la fuerza, ¿no? Ya no tiene alteraciones de convulsiones cognitivas, ya no tiene movimientos, ya no tiene alteración del sistema límbico, ¿no? Pero ahora está en la médula. Pero puede seguir teniendo disminución de la fuerza si va a las raíces. A las raíces, ¿no? Eso es una mieloradiculopatía o una radiculopatía. Personas que tienen una hernia del núcleo pulposo, ¿no? Que extruye y comprime la raíz. Ya está acá. Y esto puede dar compromiso motor sensitivo, ¿no? Pero puede ser de que ya no está ahí, está acá. Una mononeuropatía o una polineuropatía, enfermedades autoinmunes, ¿no? Que
que dan polineuropatía. Pero ya, no está ahí. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este? ¿Ah? Ajá, pero ¿cómo se llama él? ¿Cómo se llama esto? Unión neuromuscular es. La unión neuromuscular, ¿cómo se llama? Placa mioneural, ¿no? ¿Ya? La unión neuromuscular. Entonces la lesión puede estar acá en la placa, como que también puede estar en el músculo, ¿no? Ya, hasta ahí no hemos hablado de infecciones supuestamente, ¿no? No he dicho nada de un virus, nada de una bacteria. El bicho está en cualquier punto. Aquí, 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 acá, acá, hasta el músculo. Para integrar, como dijeron, porque eso es lo que me dijeron, para integrar, no requiero que en este momento ustedes sepan toda la semiología, bueno, si lo pueden acá, pero tampoco que sepan toda la clínica, pero sí tener una noción muy básica, que vamos a ir a hacer la introducción, de dónde podría estar el germen y qué germen va frecuentemente. Pero ya sabiendo que en la vida real el bicho va donde mejor le parezca. Y cuando mejor le parezca, ¿por qué va a ese lugar donde supuestamente no debería ir o estadísticamente no lo hemos encontrado? La inmunidad. Cuando tu inmunidad está alterada, el germen va donde tú le permitas. ¿Ya? Eso se cumple no solo para neuro, se cumple para cualquier segmento, ¿no? Ustedes van a tener en pacientes reumatológicos por la propia enfermedad reumatológica o por el tratamiento con corticoides o inmunosupresores, que un germen va a ir al lugar más y menos sospechados. Por norma, los infectólogos siempre decimos las bacterias gram negativas no deberían entrar al cerebro. Es por norma para nosotros. No deberían entrar. En pacientes con lupus con corticoides sí llegan. Pero en ustedes no debería entrar. Usted probablemente un estreptococo, eso sí, ¿no? Que es lo estadísticamente más común. El estreptococo neumonía ocasiona meningitis, es la primera causa. Eso zanjado, lo saben ustedes, lo sé. Pero que un E. coli se mete a su cerebro, eso está mal. Algo pasa con tu inmunidad, ¿no? Entonces, hay un dicho bien famoso en los infectólogos que decimos: una infección no es gratis. Existe algo que la condiciona a una alteración de la inmunidad. ¿Ya? Entonces, con esto más o menos, ya, algo se han acordado de anatomía, ¿no? Entonces, vamos a hacer brevemente el resumen. Principales síndromes neurológicos, breve nomás, pero que sí los va a ubicar y van a entender por qué motivo les he dicho en la introducción, muy somera, y ahora sí lo van a entender. Encefalitis, meningitis, deterioro cognitivo, desorden de movimiento, síndromes convulsivos, hemiparesia y polineuropatía. Hay un libro bien bonito de microbiología médica basada en casos clínicos. Eso lo pueden buscar. Si no, después le paso la foto, todo eso es bien simpático. Pone un caso y desarrolla el germen. Pero en la primera 2 hojas del segmento de nervioso, coincidentemente el autor plantea lo mismo que yo les planteo. Debemos de conocer los principales síndromes para ubicarlos, qué gérmenes más frecuentes, para integrar, porque si no sería la microbiología clásica que a mí me han enseñado, ¿no? Del laboratorio. ¿Ok? Encefalitis. Proceso, por su nombre mismo, ¿no? El proceso inflamatorio predominantemente ¿dónde? En el parénquima cerebral. También puede estar a nivel del parénquima cerebeloso, ¿no? Pero generalmente la encefalitis se caracteriza malestar general, fiebre y cefalea. Es lo más clásico desde el punto de vista de sintomatología general. Pero lo más característico es esto, ¿no? Alteración
de labio en la audición, puede haber, no es todo, diplopia, alucinaciones, cambio de personalidad, pérdida de conciencia, pérdida de sensibilidad, debilidad muscular, ¿no? Y de toda la sintomatología. Mucha de la sintomatología que no tiene estrictamente que ver con lo motor, sino que tiene que ver muchas veces con alteraciones neurocognitivas, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una persona que hace unos 5 o 6 días ha tenido fiebre y dolor de cabeza, pero que ahora entra desnudo al agua, esa persona posiblemente está con encefalitis o está encefalopático, como decimos, ¿no? Bruscamente agarra y se planta ahí y grita que soy el rector de la universidad, ¿no? Está con encefalitis, ¿no? Hay disociaciones, demencias, deterioro del juicio, hasta compulsión. Eso es el patrón de encefalitis. Lo que predomina es la inflamación del parénquima, no de las coberturas. Las causas, ojo acá, no es bueno, es cierto que estamos en un curso de microbiología. Las causas son infecciosas, claro que sí, en la mayoría, y de preferencia son virales. Pero también existen autoinmunes. Por ejemplo, alteraciones del receptor NMDA. ¿Se acuerdan del receptor NMDA? Este tipo de receptores, ¿no?, están muy asociadas a encefalitis autoinmune. Es un tipo de encefalitis tipo NMDA. ¿Ya? Así que las encefalitis no son estrictamente infecciosas. Y otras son paraneoplásicas. Cánceres que pueden manifestarse por mecanismos autoinmunes como encefalitis. Acá viene, vamos a ver. Los gérmenes que pueden dar encefalitis. Herpes, el más común, herpes simplex. El herpes simplex te da encefalitis, sí. Y es más, le gusta agarrar, ahí vienen los gustos de los gérmenes, el lóbulo temporal. Cuando tomas una resonancia, en la resonancia se aprecia alteración del lóbulo temporal con un patrón de necrosis del lóbulo temporal. ¿Ok? Enterovirus, la segunda causa más frecuente, que no tiene tratamiento, generalmente en los niños, pacientes que días previos de fiebre con diarrea cefalea y después trastorno sensorio, ¿no? Puede, como digo, decir que soy rector de la universidad y todo, ¿no? Poliovirus, el virus de la polio, ¿no? Paperas, varicela, HIV, rabia, virus de Lassa, eso no existe acá, pero por suerte. Lisa no existe. El Nipah, el virus Nipah que ahorita seguro ha escuchado usted, la OMS declarado alerta, ¿no?, en la India. Ahí está aumentando el Nipah ahorita en la India. Tienen miedo de que salga. Y estén alerta. Cuando el hombre se queda en alerta, hay que tener miedo, por ejemplo. ¿Okay? Está en alerta en India. Ahorita el virus existe en Estados Unidos más que todo, en Centroamérica, acá en Perú solamente lo han detectado en los vectores, más no en humanos aparentemente, ¿no? En cervitis de quina, venezolana. Ahora, estos son algunos ejemplos. Después, en todo caso, al delegado le puedo pasar la guía de la Sociedad Americana de Infecciosas y van a ver la cantidad de virus que causan encefalitis, bacterias que causan encefalitis. No es exclusivamente virales. Tuberculosis puede encefalitis, claro que sí. Listeria de encefalitis, claro que sí. Pues no existe un orden realmente con los genes, por eso que los genes son bien interesantes. Listo. Muy groseramente. Meningitis, proceso inflamatorio que generalmente compromete las meninges, ¿no? Listo. Capas que cubren el cerebro. La clínica es muy sencilla: malestar general, fiebre y cefalea. Muy parecido al otro. Esa es la sintomatología más clásica. Pero lo que sí es neurológicamente diferente es la rigidez de nuca. Al irritar las meninges, ¿no?, crea un patrón inflamatorio que ocasiona la rigidez de nuca, o los famosos signos meningios, signo de hernia inclusive, y signo de infusión craneal.
Aumento la presión, el paciente siente más dolor de cabeza y puede llegar a vomitar, ¿no? Provocar bradicardia, alteración del sensor, con disminución de la presión arterial y deterioro cognitivo en el tiempo. Si tú dejas que una meningitis tipo tuberculosis avance, el paciente va a tener deterioro cognitivo, ¿no? Si dejas que avance una meningitis por estreptococo, no va a haber deterioro, te vas a morir, porque la meningitis por estreptococo es fulminante. Si no la atacas, te mueres en 3 días. El estreptococo tan común y corriente que puede estar en la garganta. ¿Por qué algunas personas hacen más meningitis que otras? Ahí está interesante. Disminución de la inmunidad en ese momento, o por algún factor que tenga el paciente que ni tú ni yo lo sabemos, porque así nos enteramos. Como por ejemplo pacientes que han sido esterectomizados. Inmunológicamente, ¿qué ocasiona que no tengas vaso? Alteración de la ozonización, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué es la ozonización? Un tipo de... ¿Y de qué sucede? El vaso tiene que capturarlos y servirlos a esos gérmenes que han sido ozonizados, ¿no? Si no tienes vaso, no se ozoniza. El estreptococo tiene que ser ozonizado. Si no hay vaso, se va por todas partes. Los pacientes esterectomizados hacen formas severas de infección por estreptococos con una gran facilidad y se mueren por eso. Es un factor de riesgo inmunológico. ¿Ok? La etiología, ¿no? Infecciosa, meningitis. Pero hay otros términos que se llaman meningismo. ¿Existe inflamación de las meninges por algo autoinmune? Sí. ¿No? Los mismos encefalitis anti-BPA pueden dar a veces algunos patrones de meningismo. Enfermedades como el lupus también pueden dar meningismo. Diseminación neoplásica, linfomas, cánceres que pueden infiltrar las meninges pueden dar signo de meningitis y no ser meningitis infecciosa. Y medicamentos. El más común, un condaño. Los AINES pueden dar meningismo. Son las drogas más frecuentes de meningismo. Si tú tienes un paciente que esto no es infeccioso, no tiene cáncer, dice, no, busca una droga. Y una droga podría ser consumo, quizás está consumiendo 2 semanas de AINES y no hay otra razón, esa es la razón. ¿Ok? Entonces, no todo es infección. Por eso es importante, al menos en infectología, haber rotado o haber hecho medicina interna. Porque el arte del infectólogo es muy simple. Definir si lo que le preguntan es o no es infección. El pensamiento del infectólogo es muy básico. Yo cuando veo a un paciente pregunto primero, ¿está inmunosuprimido o no? Segundo, ¿es o no es infección? Lo que me propone es que me pregunta que me interconsulta. Mi función es decir, no, esto no es infección. Esto parece otra cosa, entonces le digo al doctor, no es infección, pida tal prueba para detectar que es infección. Esto va más para un autoinmune, ¿no? Busque usted otra cosa más, ¿no? Porque esto es más, el antibiótico se me va a hacer poco, 2 días, 2 días, hasta que detectes otro. Ahí está el arte. Porque si tú todos los signos meningios piensas que es infeccioso, vas a tener un problema, porque se te va a escapar los diagnósticos. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre meningitis y meningitis? No. Por el preludio, si tú tienes un paciente que tiene un cuadro infeccioso general, siempre supongo esto. Generalmente las infecciones se asocian a reacción inflamatoria como fiebre o equivalentes de fiebre. Puedes tener escalofríos, sudoración, taquicardia, malestar general. Si hay fiebre, elevación de temperatura o equivalente de fiebre y después aparece un foco, podría sospechar que haya que sea infeccioso. Pero si de la nada te dicen, estoy con signos meningios, tengo cefalea, nunca tuve fiebre y es un dolor muy intenso, puede ser una hemorragia subaracnoidea y da meningismo. La hemorragia subaracnoidea da meningismo. ¿Ya? Pero eso ya, como digo, cuando ustedes tengan la parte clínica se van a dar cuenta. ¿Ya? ¿Me entienden? No es tan complejo, tampoco es tan sencillo.
o sea, tiene su grado de dificultad. Eso es poco a poco. Aquí la idea es que entiendan qué síndromes existen y qué gérmenes pueden haber. Miren toda la variedad de gérmenes que pueden encontrar. La meningitis aguda es la clásica, es el estreptococo neumónico. Inicia rápido y te mata rápido. Si tú dejas un día, el paciente ya puede estar con hipertrofia cardíaca, vasculitis cerebral y intubado en un día. Es terrible. Hace poco hemos tenido una señora que dejaron pasar un día o 2 días y ya tiene vasculitis, infartos y abscesos, ¿no? Por eso hay que, y es el arte del clínico. Un buen clínico te detecta bien el paciente. Pero eso, ¿cómo se logra? Ciencias básicas y buen entrenamiento de clínica, es decir, examinar pacientes, entrevistar a pacientes, ¿no? Hablar con los pacientes. Los chicos ya no hablan con los pacientes. Y a veces cuando tú vas allá, pasas visita, hablo tal cosa tal, y esto no es lo que me dices, ¿no? Y dices, ay, yo sé mucho. No sé mucho, simplemente es que hago lo que se tiene que hacer, ¿no? Anamnesis, examen físico, me planteo, laboratorio, digo ya, no cuadro, ¿no? ¿Ok? Entonces, y crónica. El mejor ejemplo de crónica, ¿cuál es? Tuberculosis. Es bien difícil que tengas una meningitis tuberculosa de 2 días de evolución. Generalmente el paciente ha referido cefalea, malestar general por lo menos ya 2, 3 semanas, un mes. ¿Ya? Tuberculosis, brucelosis, que es muy peruano, muchos se pasan de Brucela, sífilis, Lyme. Hace poco hemos tenido un caso de Lyme en la clínica, porque en este caso vino de Estados Unidos y le encontramos, ¿no?, un cuadro de Lyme, pero un Lyme total, no hemos encontrado nada, ¿no? Ok, criptococo también es crónico, ¿no? Esto más en pacientes con VIH o con suprimidos, histoplasmosis, toxo. Puede haber portenia, neurocicercosis, sí, pero también puede haber la fase aguda por meningitis. En la fase crónica ya forman los cisticercos, ¿no? Deterioro cognitivo. Eso básicamente como si fuera un componente degenerativo. El mejor ejemplo de eso es, ¿cuál? ¿De qué enfermedad no infecciosa? Alzheimer. El deterioro cognitivo es más, ¿no?, algo suavuda crónico, Alzheimer, ¿no? Pero también puede haber algo infeccioso, ¿no? Cuádriceps corresponde a la enfermedad, ¿no? El Alzheimer, VIH, ¿no? Deterioro cognitivo por depósitos de cobre, ¿no?, como enfermedad de Wilson. Puede haber movimientos musculares involuntarios, convulsiones. Pero lo que prima es que paulatinamente el paciente comienza a perder su capacidad cognitiva. Hace apraxia diagnósticas. ¿Qué es una apraxia, por ejemplo? O una dispraxia. Que no podía. ¿Ah? Apraxia. Un movimiento puede ser, por ejemplo, que yo te digo, ¿tú cómo te llamas? ¿Ah? Ya, Samantha. Amarte los zapatos. Y Samantha se abotona de la camisa. Es una apraxia, ¿no? Entiende algo, pero al final es otra cosa, ¿no? Y agnosia, ¿no?, es el hecho de tener la capacidad de discernimiento alterada, ¿no? Fosa de memoria. Agnosia en clásico es 1 más 1, 3. 3 más 5, 10. Después dice, oye, hace para atrás y no puede. Agnosia, ¿no? Las fechas, el tiempo. ¿Qué ha desayunado? Agnosia. ¿Ya? Bueno, quizás no se acuerden, pero no es que sea agnosia, quizás están estresados. Pero es la agnosia, ¿no? Apraxia es agnosia. Pero de forma lenta. Etiologías pueden ser infecciosas, pero las degenerativas son síndromes demenciales como el Alzheimer o los famosos enfermedades multivaso, ¿no?, de la degeneración de multivaso por microinfartos crónicos.
Autoinmunes también, ¿no? Diseminación neoplásica puede dar también deterioro cognitivo crónico. Y tóxicos, ¿no? Con depósitos de metales pesados, ¿ya? Plomo, cobre con metal hueso, aluminio, que ya no hay mucho por suerte porque eso era asociado en diálisis, ¿no? Ese tipo es lo que llaman deterioro cognitivo. Etiologías. Ahí está, si esto me responde muy bien. Panencefalitis esclerosante subaguda, es una pregunta clásica. Panencefalitis esclerosante aguda, secundario de qué germen es? Virus de sarampión. Hace la forma aguda y después de meses empiezas a hacer deterioro cognitivo. Es de a poquitos, ¿ya? Después de meses empiezas a hacer deterioro cognitivo. Sífilis, es un clásico, demencia por sífilis. Actualmente no tenemos, por suerte, pero ¿dónde se puede ver? En personas mayores, porque la sífilis en los 60, 50 no había tratamiento. Muchas personas hacían la historia natural de la sífilis y desarrollaban todas las complicaciones. Yo en mi vida he visto una aortitis por sífilis. ¿Dónde la vi? No en Perú, la vi en Estados Unidos, en Alabama. ¿Por qué? ¿Por qué es famoso Alabama en sífilis? A ver, ¿quién ha hecho ética o ha realizado historia de medicina? Es un caso ahí muy famoso. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo se llama ese caso de la ciudad? ¿De cuál? Una ciudad que tiene nombre. ¿Cómo dije? Tuskegee. Tuskegee. La ciudad de Tuskegee. En Tuskegee, ¿qué pasó? El NIH americano o el INS peruano, ¿no? Salvo las diferencias, el NIH americano es una ciudad. Eso, no sé, Maryland es una ciudad enorme. Entras a un solo ambiente, es el edificio, pero hay como 50 edificios de investigación. El NIH americano había probado un estudio de un ensayo clínico para ver el estudio natural de la sífilis. ¿Dónde lo hicieron? En Alabama. Había muchos casos de sífilis, en población negra. En el año 60 o 50 determinan que la penicilina cura la sífilis. ¿Y qué pasó? No dieron tratamiento. Dejaron que el estudio siga para ver cómo se comporta la sífilis en esa población. Mucha gente se deprivó del tratamiento y ves casos de sífilis crónica. Si tú a la sífilis no la tratas, vas en la forma terciaria, la forma crónica, y puede hacer complicaciones. Fue bien famoso ese caso, búsquenlo ustedes, Tuskegee en Alabama. Y hubo todo un castigo hacia esos investigadores, porque si tú tienes el tratamiento que aparece en el camino, no puedes negar tratamiento a los sujetos de investigación. Si en ese momento no existe una opción terapéutica, tiene su justificación investigada. Pero si ya aparece algo que evidente es exitoso el tratamiento, no puede negar la oportunidad. ¿Okay? HIV sí da deterioro crónico, pero actualmente le decimos demencia por VIH. Actualmente ya no se ve mucho. ¿Por qué? Porque tenemos terapia retroviral. Yo todavía he visto en mi época, ¿no? Tan viejo. Yo he visto VIH del año 2002 hasta ahora. Demencia por VIH existía. Ya no hay. Y si hay, es porque el paciente nunca quiso tratarse. Lo cual es bien raro que llegue a ese nivel. Desorden de movimiento, de lo que se había comentado, ¿no? Proceso inflamatorio predominantemente ganglios basales y sus vías, las vías, ¿no? Todos los áreas que se ven tienen unas vías, ¿no? Vía motora, vías sensitivas, vía profunda, ¿no? Todo lo que viene a ser de cápsula interna, vía potable, ¿no? Todo tiene vías, el cerebelo también tiene vías, ¿no?
todo tiene vías, el SAR tiene vías. ¿Listo? Se caracterizan, pueden inicialmente, claro, dar lo mismo, y yo he tenido un caso de tuberculosis que fue confundido por Parkinson. Con el doctor Alarco de la clínica encontramos que tenía tuberculosis, tratamos la TB y se curó el Parkinson. 6 meses el doctor decía que era Parkinson. Genial. La lesión donde estaba de la TB en un de basales. Interesante. El germen no te dice dónde ir. Vamos. Da coreas, parkinsonismos y los balismos. Las coreas son movimientos muy finos, ¿no? Que dicen de la bailarina, ¿no? Sí. En Cañete hay una ciudad bien interesante que hay varias familias con Corea de Huntington. ¿No? Busquen ustedes ahí, busquen internet, busquen YouTube, la familia con Corea de Huntington. ¿No? Parkinsonismo o enfermedad de Parkinson como tal, o Parkinsonismo ¿por qué? Por trauma, ¿no? El mejor caso de quién es el boxeador famoso Muhammad Ali. Él tiene el Parkinson Plus por trauma. Tanto golpe que le han dado. Muy buen boxeador. Balismos, ¿no? El movimiento así medio sobrenado como si tiraras una pelota de béisbol que dicen los señores clásicos, ¿no? Ok, etiología. Degenerativo es lo más frecuente, pero sí puede existir infeccioso. ¿Ya? Sí existe infeccioso. Traumático, vascular, neoplásico, hasta los medicamentos. Hay algunos medicamentos antipsicóticos que pueden dar movimientos parkinsonianos. ¿Ya? Pero también puede ser por infección. Estreptococo piógenes. ¿Qué tipo de movimiento da? Corea, la Corea de Sandita. La Corea que se ve en quién? En fiebre reumática. Hay un criterio, ¿no? Los criterios de Jones, y uno de ellos se llama Corea de Sydenham. Busquen ustedes, Corea de Sydenham, ¿ya? En fiebre reumática. Actualmente se ve poco, ya no se ve mucho. Eso en la época de los 60, 70, cuando había muchos casos de infecciones por encefalitis japonesa, les gustan los ganglios basales, ¿no? Tifus, rabia, a la rabia les gustan los ganglios basales. Hasta ahora se han dado cuenta que las infecciones de todas partes, ¿no? Se han dado cuenta que las infecciones van a todas partes. Y te puede confundir de lo que tu cerebrito pensabas que podía solamente ser Alzheimer, podría ser Parkinson puro, ¿no? Puede ser provocado por una infección. Uno de los gérmenes que me gusta mucho, aparte de la TB desde el punto de vista semiológico, es la sífilis. La sífilis te confunde todo. Por eso siempre le decimos la gran imitadora. Vamos a ver cuando van a entrar en clínica, todos los internistas de la gran imitadora, todos le piden sífilis porque es posible que le puedas acertar sífilis. Nunca es una mala apuesta. ¿Ya? Igual que en Perú, la TB nunca es mala apuesta, da cualquier cosa. En el Perú, otros países que dicen. Síndrome compulsivo e hemiparesia. ¿Por qué pongo síndrome compulsivo o hemiparesia? Porque si solamente pongo síndrome compulsivo, lo que podría considerar epilepsia. Y la epilepsia es enfermedad, ¿no? La epilepsia no es una convulsión, mientras que la convulsión podría ser epilepsia. ¿Okay? O sea, no es estrictamente la epilepsia una enfermedad. La convulsión se puede catalogar como un síndrome que puede ser debido a otras causas. Puede ser epilepsia, claro que sí, ¿no? La idea es que muchas veces, ¿cómo te puedes tú diferenciar que es provocado por algo diferente a la epilepsia? ¿No? Generalmente se está asociado a alguna focalización, parecias, ¿no? Convulsiones, su nombre es así, convulsiones no pueden surgir, convulsiones movimientos extrapiramidales. Hay algo más, ¿me entienden? Entonces, si se asocia algo más a la convulsión, es muy probable que no sea epilepsia. Y sobre todo, si aparece pasado los 20 años.
Si la primera conclusión aparece pasó los 20 años, hay que pensar que muy probable que no sea epilepsia. Epilepsia ocurre en jóvenes, niños, jóvenes. Por convención decimos menor de 20 años. Depende del área donde se encuentre, lo que les había dicho. Debe diferenciar de epilepsia y hay que buscar causas secundarias, otras. La primera conclusión no es estrictamente que decir que es epilepsia. Cuando tú lo catalogas como tal, tendría que tener tratamiento crónico. No estrictamente en este caso, pero hace en los años 80 se hizo, cuando apareció la tomografía, unas primeras evaluaciones de los pacientes que estaban hospitalizados en el Alto Herrera. Y encontraron en las tomografías que muchos pacientes que supuestamente eran psicóticos no lo eran, tenían una lesión estructural. Por ese motivo, cuando una persona viene con deterioro cognitivo, es mandatorio que hacemos una tomografía con mínimo o una resonancia magnética para tratar de descartar que no haya algo secundario. Una vez que la resonancia negativa, la toma el neurono evaluado, ya es algo primario. Si no, hasta demostrar lo contrario, hay que buscar. Porque si tú lo catalogas como epilepsia, lo sentenciaste a que se tiene que tratar de una forma de por vida, ¿no? Otro ejemplo, un paciente con encefalitis que conoce en la clínica, una chica que decía ver muñequitos en los hombros de los médicos y que hablaba en supuestamente otro idioma. La catalogamos como si fuera psicótica, la mandamos a institución mental de seguro social, en el Revaliate. Pero como con el doctor Díaz, que debe ser también, sospechamos que tuviera encefalitis autoinmune, le pedimos anticuerpo antineumónico. Cuando llega el Revaliate, el resultado llegó, era positivo. Le pusieron inmunoglobulina, se curó, salió del Revaliate. Si le seguíamos con el catálogo de que es psicótica, la íbamos a estar manteniendo con qué, como de psicóticos. ¿Ya? El arte de la clínica. Muy bien. Entonces depende de dónde está ubicado. Lesiones focales o generalizadas. Cuando es focal, hay que buscar otra cosa. Sí. Cuando es generalizado, tiende a ser epilepsia. ¿Ya? No siempre también, pero puede ser epilepsia. Pero cuando es focal, ahí se asustan. Puede haber otra cosa. Imagínense ustedes que exista un cisticerco a nivel de la corteza. Ahí está, ¿no? En tal área, me hace la conclusión del brazo izquierdo. Entonces, hay generalizadas y parciales, y según la actividad puede ser convulsiva o no convulsiva. Un paciente con epilepsia o un paciente con síndrome convulsivo no estrictamente hace movimientos, puede haber ausencias. Puede tu síndrome convulsivo podría ser cambio de comportamiento, ¿no? Bruscamente yo estoy tranquilo y de la nada camino solito. Esa es mi convulsión, o ese es mi, ¿no? ¿Ya? Depende mucho, ¿no? Ausencias sutiles postconvulsiones, ¿no? O estar tranquilo, dormido, pero le hacen el electroencefalograma y hay movimiento, hay actividad. ¿Ok? Y miren todas las causas secundarias de una convulsión: traumatismo, ACVs, tumores cerebrales, infecciones neuromeningias, ¿no? Cisticercosis, malaria, tuberculomas, abscesos cerebrales, VIH, tóxico por medicamentos, por ejemplo cocaína, fentanila. Allá en Cayetano tenemos una unidad de toxicología. Entonces cada paciente que llega con sospecha de que ha tomado algo voluntario o involuntariamente, lo derivamos y encuentran cada cosa que se mete la gente ahora, sobre todo jovencitos, menores de 20 años, con intento suicidio. Abstinencias, fiebre, en los niños sobre todo, puede dar convulsión, y enfermedades autoinmunes, ¿no? Lo que siempre digo.
Al final, todo siempre se divide, puede ser infección o no infección. Toxoplasma, tuberculosis, criptococosis, abscesos cerebrales, virus JC, pueden dar causas de síndrome convulsivos. Parecias, paraparesias, es decir, disminución de movimiento de la parte inferior hasta abajo. Y ahí es muy interesante ver dos tipos de paraparesia: la flácida y la espástica. Generalmente es por el compromiso de la médula. La paraparesia flácida, ¿cuál es la más común? El síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es el clásico ejemplo de paraparesia flácida. Y en la paraparesia espástica, desde el punto de vista infeccioso, porque hay otras causas. Desde el punto de vista infeccioso, la paraparesia espástica es por el virus de HTLV1. Así que si yo les pregunto a ustedes, esa pregunta es regalada: ¿cuál es la relación de la paraparesia espástica de HTLV1? Después no lo HTLV1. Perú es endémico HTLV1. Los estudios del doctor Eduardo Gotuso son los que han determinado en los 90, en los 2000, que Perú es endémico de HTLV1. ¿Ya? Por ese motivo es que en nuestro hospital, en Cayetano, ahí, todo paciente que tiene con sospecha de inmunosupresión, le solicitamos descarte de un ELISA de HTLV1. ¿Ok? Y esta resume muy bien, chicos, resume muy bien lo que viene a ser la fisiopatología de las paraparesias. Y ahí van a ver los gérmenes. Este es el hasta anterior, ¿no? ¿Se acuerdan? Hasta posterior. ¿Y acá qué cosa es esto? No, sería... ¿Cómo se llama eso? El haz de Golden Dash, ¿no? Bordón posterior, ¿no? Sensibilidad Profunda. Muy bien. Sensibilidad profunda. Aquí está la sensibilidad superficial, acá atrás, ¿no? Y acá está la parte. ¿Qué esta parte es? Motor. Muy bien. Entonces, hay algunos gérmenes que dan compromiso estrictamente a nivel de esta zona de acá, ¿no? Y aquí está ubicado enterovirus y campylobacter, ¿no? Pero acá, en esta zona de acá, campylobacter. Lo que viene a ser las raíces, ¿no? Las raíces, ¿no? Polio, enterovirus, ¿no? Okay. Y en esta zona de acá, la poliradiculopatía, hay que pensar eso, yo me llevo a Guillain-Barré, ¿no? Todo lo que es la polineuropatía, ¿no? Guillain-Barré, ¿no? Por alteración de la miel. Ya sería la flácida. Y luego acá está la placa neural que les había comentado, ¿se acuerdan? Sí. Ya. El mejor ejemplo es botulismo, tétanos, pero sobre todo el botulismo, ¿no? Es el ejemplo más clásico de placa neural. Y a nivel de músculo, polimiositis, ¿no? Y muchas infecciones virales pueden dar compromiso muscular. Es más, Staphylococcus aureus se mete al músculo. ¿Y cómo se denomina? Le decimos miositis tropical. Uno pensará que se le da malaria, ¿no? Ingreso del Staphylococcus aureus por vía hematógena a músculo, los infectólogos le dicen miositis tropical, ¿ya? Por bacterias del músculo. Para que veamos, el germen no te dice dónde ir, vamos, se mete al músculo, ¿ok? Y muchas enfermedades pueden dar adenovirus, por ejemplo, del músculo. En resumen, como se han dado cuenta, desde la corteza hasta el músculo hemos hecho el viaje neuroinfeccioso
no solo neurológico, ¿no? Está en todas partes, los gérmenes. Y esto tiene que ver mucho con el hecho de la inmunidad. Si la inmunidad está disminuida, va con más frecuencia llegar ahí, ¿no? Listo. Lo que sea para parecia, y acá están las polineuropatías, ¿no? Difteria y botulismo. Acá viene lo bueno, polineuropatía. Toda una barbaridad de... ¿Se puede pasar la presentación? Sí, por favor. Una gran barbaridad de gérmenes que pueden llegar a músculo, que pueden llegar hasta el interior, todo eso. Entonces, hasta ahí se han dado cuenta que la forma de integrar en todo caso el conocimiento de la microbiología hacia el compromiso del sistema nervioso central y periférico, ¿no? Tiene que ver mucho con el síndrome de ocasión, ¿no? Hay algunos gérmenes que tienden a dar más ese cuadro clínico y otros gérmenes que no, pero mucho va a depender del tipo de inmunidad, ¿no? Yo imagino, quiero pensar, ¿ya han hecho inmunología? Sí. Imagino, quiero pensar que sus conceptos de inmunología están mucho más complejos que los míos, ¿no? Vamos a pensar. Primero, ¿cuál es la inmunidad más sencilla que ustedes ven? No, la barrera. Esa es la inmunidad más sencilla. ¿Y cuál es la barrera más? La piel. Que parezca mentira, esa es la inmunidad más simple, contra importante, ¿no? Y que ustedes tienen el mejor ejemplo de ver. Pero también, ¿cuál sería la barrera en el sistema central o el sistema nervioso? La barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es nuestra piel, por así decirlo, para que no ingresen no solo gérmenes, detritus, ¿no? Al sistema nervioso. Si la barrera hematoencefálica está alterada, ingresa lo que sea, ¿no? Virus, bacterias, parásitos, lo que quieras. Es posible que la infección altere la barrera, ¿no? Y provoque que ingrese un germen, ¿no? Ese es uno de los comportamientos. Y después de las barreras, ¿qué tenemos? La inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, ¿no? Y la memoria inmunológica, ¿no? Entonces, todas ellas pueden ser alteradas por las infecciones. ¿Cuál es la célula ícono de la inmunidad innata? Los neutrófilos, y algunas personas dicen los macrófagos, pero generalmente son los neutrófilos. Por eso, los pacientes que están con quimioterapia y hacen neutropenia tienden a hacer compromiso de... No, ¿qué bacterias se pueden ingresar? Las que son comensales. Cualquiera de ellos comenzar así. Hay gérmenes extracelulares e intracelulares. Las extracelulares son las bacterias. Los intracelulares, ¿quiénes son? Los virus. Entonces, en inmunidad innata, generalmente entran agentes infecciosos que son extracelulares. Llámese bacterias y en segundo orden los hongos, como la cándida, el buen aspergillus o los insectos como llamado buco, la mucormicosis. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver en enfermedades sistémicas, pero vamos a otra gente. Entonces, tenemos que el sistema inmune da una actividad antiinfecciosa, antitumoral y de tolerancia a lo propio. Si está alterado, va a haber infecciones. Si está alterado, va a haber cáncer. El cáncer tiene que ver mucho con la inmunidad. Nosotros, la capacidad de eliminar aquellas células que se repliquen rápidamente, ¿no? Porque si se replican de forma desordenada y rápidamente se generan los tumores.
y tolerancia a lo propio, lo autoinmune, o lo que viene a ser tolerancia a los trasplantes, ¿no? Nosotros, cuando trasplantamos a pacientes, estamos disminuyendo la inmunidad para que el cuerpo tolere el trasplante. Si no lo inmunosuprime, el paciente hace una enfermedad de injerto contra huésped. Eso se llama age, ¿no? El famoso age. Hace los age y al final fracasa el trasplante. Y todo está acá, muy simple. Entonces, inmunidad, bueno, primero la inmunidad de barreras, que ya tiene la mucosa, la piel y la famosa barrera de hematoencefálica. ¿Ok? Inmunidad innata, inmunidad adquirida. La innata, los fagocitarios, generalmente los biopolímorfos nucleares, los neutrófilos, y bacterias extracelulares y los honguitos. Más resumido lo que esto. La inmunidad adquirida, hay dos tipos de inmunidad: la humoral, La celular. por las células T, y la celular por las células T, ¿no? Básicamente el CD4, pero también hay vías TH1, ¿qué más? TH2, ¿y qué más? No, TH1, TH2 y 17. La vía TH17 receptor interleuquina 23. ¿Se acuerdan? Sí, a mí me vacilaba mucho inmune en la facultad. Pero por ejemplo, el TH17 no es de mi época. Yo estudié medicina en 96. El TH17 se origina, como las primeras publicaciones fuertes en New England aparecen en el 2008, 2007. Y recién ahora ya lo están considerando una vía derivada de así como de los linfocitos T, recién estos años. ¿Ya? O sea, TH17, que generalmente son bacterias celulares y hongos como Candida. Antes, este cuadrito muy antiguo, por ejemplo, pensábamos que era esto. Probablemente el rol es más de TH17. Entonces, ¿quiénes son nuestras extracelulares? Miren, todo lo que está acá. ¿Pero se acuerdan? Hablamos de obsolización. Sí. ¿Se acuerdan? Hablamos de obsolización. Está dirigido a los encapsulados, que vamos a ver. Entonces, miren ustedes: bacterias aerobias, ¿no? Y anaerobias, y los hongos. Y los encapsulados son estos: meningococo, Haemophilus influenzae. Si yo les preguntara en el examen, ¿no?, cuáles son los gérmenes encapsulados, lo que los libros siempre van a preguntar son estos tres. Pocos ponen al dicto si es encapsulado, y también se mide por mecanismo de obsolización. Y los intracelulares son estos. ¿Quién? Las micobacterias, las salmonelas, las listerias, todos los virus. No hay virus que no sea extracelular. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Depende de la. El ADN para replicarse. Exacto. Tiene que utilizar la maquinaria propia de nosotros para poder replicarse. Si no, no vive. Esa reversa. Levaduras, ¿no?, son intracelulares. ¿Como qué? Como el histoplasma, como el paracoco, como el blastomyces, como el coccidioides, y extracelulares como el parásitos. Entonces, el TH1, el TH2, el TH17, ¿no?, son las vías más clásicas. 23. Hay un punto que me puse acá pensando de que podemos. Hay un mecanismo, ¿se acuerdan ustedes de la presentación de antígeno? A ver, pregunta ya que he hecho ¿Cuántos TSH hay? Dos, unidos. Hay tres tipos, ¿no? Pero el tipo, hay tres tipos de TSH. El tercero generalmente está donde, ¿verdad? MHC3. Las plaquetas. No es muy relevante.
El tipo 1, Está en células inmunes. No, Tipo uno. en células no. ¿qué presenta el tipo 1? Señor Chocito, ¿qué presenta? Antígenos. ¿Pero qué antígenos? No, hay una parte No proteicos, no proteicos. Glucósido, No proteicos. El MHC1 que presenta esa pregunta. A ver, Una proteína. hay dos tipos de antígenos. Sí, proteicos. Los antígenos endógenos y los exógenos. Claro. Exógenos. Los endógenos, ¿cuál sería? Los generados por los virus, por ejemplo, o las propias células nuestras para presentarlo por el MSH1, el complejo mayor de compatibilidad tipo 1, para tolerar lo propio. Claro. ¿No? El complejo mayor de compatibilidad tipo 1 está en todas las células, para que nos toleremos. Si eso está alterado, es un primer mecanismo para autoinmunidad, ¿no? Entonces, es el mecanismo más importante en todo caso para ese punto, pero también para los virus, ¿no? Y el tipo 2, que son pocas células, es para exógenos, ¿no? Entonces, viene una célula presentadora de antígeno, que generalmente son las células dendríticas. Por excelencia son lo que dicen las células presentadoras maestras, ¿no? Las profesionales. Son las dendríticas, que pueden tener presentación de MSH1 y de MSH2, ¿no? Son unas trombas. Esas células dendríticas presentan el exógeno para después comenzar la activación de ¿qué célula? Linfocitos. Linfocitos CD4. Y eso comienza a hacer toda la activación, ¿no? De las vías, ¿no? Si tienen claro eso, ya viene muy sencillo. ¿Por qué? Los macrófagos también son células presentadoras de antígeno, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el macrófago? Ya, yo lo he visto, ¿no? ¿Listo? Histología. Sí. ¿Cuál es el macrófago en el cerebro o en el cerebro? Microglia. La microglia tiene una Langerhans. yo les digo a ustedes, aprendan ciencias básicas, porque es una pena que un médico de ahora en día agarre y cuando le preguntan sobre TH1 no sabe. ¿Ya? O que hablen sobre fisiología y no tienen ninguna noción. Sucede. Porque al final probablemente se dedica mucho a cirujano, todo eso, pero son nociones que son básicas, que tienen que tenerse en cuenta para poder entender incluso paleros artículos. ¿No? Si tú no sabes bioquímica, no vas a paleros artículos. Si no sabes un poco de fisiología, no vas a saber. Los artículos que ustedes ven en New England, por ejemplo, revisen New England, que debería ser como que New England es la mejor revista de medicina es el New England Journal of Medicine, la mejor revista de medicina. Si tu nombre sale ahí, ya date por bien servido, ¿no? Si tienes una publicación ahí. La segunda mejor revista es el Lancet. Si tu nombre sale ahí, también date por bien servido, ¿no? Pocos son los que tienen su nombre. Ya, al menos en Perú, ¿no? Poco Perú. Y hacen revisiones muy bonitas. Revisiones así como si fueran como lo que hemos hablado, ¿no? El primer artículo de TH17 lo leí de New England, en 2008 o 2019, ¿no? De New England. Y ya no se está, ya leí un montón de publicaciones. La mejor revista de ciencias básicas, Science y Nature. Science, ciencia, y Nature. La microglia tiene una cosa muy particular, que es el macrófago, que está a nivel de cerebro, pero es la única que tiene una función de barrendera y tiene la función de APC, de célula receptor antígeno, ¿no? Y es la que regula y activa casi toda la inmunidad hasta el momento.
a nivel del cerebro. O sea, es una estrella a nivel del cerebro, ¿no? La que media casi toda la inmunidad, teóricamente hablando. Porque ya últimamente están diciendo que la oligodendroglía y las glías en general pueden, o sea, los astrocitos podrían también tener función de APC. Si ustedes revisan nuevas publicaciones, menciona que ya podría tener función de APC. Pero quedémonos como lo de siempre, que las microglías son, por ende, las generadoras o las presentadoras de APC. Que son las que regulan todo. Entonces, ya hemos revisado, así muy groseramente, ¿no? ¿Qué es un germen intracelular? ¿Qué es un germen extracelular? ¿No? ¿Qué es un encapsulado? El tipo de inmunidad de barrera, inmunidad innata, inmunidad adquirida de tipo celular y de tipo humoral. Y las tres vías de activación de linfocitos, ¿no? 1, 2, 17, 23R. El 1 básicamente para unidad celular, ¿no? Por unidad celular. El TH2, ¿no? Para alergias, parásitos, ¿no? El TH17 supuestamente para gérmenes extracelulares y para algunos hongos, sobre todo ese que las carnes, ¿no? Ya. Y las mediaciones de cómo activas, cómo presentas el antígeno, ¿no? Complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o tipo 2. Esta de acá. Science. Es Es de ciencias básicas. microglía. La microglía es una maestra que está en todas partes, ¿no? Eso es lo que siempre lo tienen ahí, ¿no? Ella es una microglía que se está posando e interactuando ¿con quién? Con una neurona, ¿no? Esa es la representación gráfica de una foto que yo copié, no la foto sí, pero la representación de lo que han visto en Science lo ponen en esta forma. Lo ponen así. Y al final la microglía es una maestra, fagocita, vigila, media la respuesta inmune por medio de la presentación de antígenos, que ella puede ser de tipo 1, o sea, de complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2 a la vez, pero sobre todo el 2 hace vasculogénesis, aunque realmente la oligodendroglía actúa más en la administración, pero también colabora como parte ahí, ¿no? Neurogénesis, ¿no? Y una coagulación, o sea, está en todas partes. Y esta es como si fuera la residente, ¿no? La célula residente, la que vive ahí solamente con esa función. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el macrófago en el hígado? Hacer Kupfer. Las células de Kupfer, algo así. Pero las células de Kupfer, no sé si le damos mucho valor o poco valor. Nadie prepara mucho valor sobre ello, ¿no? Parece que el hígado no es muy relevante. Pero en cambio la microglía sí. Este es una representación de la meninges. Es importante que ustedes entiendan una cosa. Es la barrera hematoencefálica, ¿no? La barrera hematoencefálica es importantísima para poder entender qué es la barrera que protege. Para ya avanzamos, si me dicen que terminamos el programa. ¿Qué hora es? 4. A la primera cuenta seguimos. Está un estado normal. Quiere ser la presencia de linfocitos. Si tenemos todas estas células, linfocitos T, linfocitos T, macrófagos, mastocitos, eosinófilos y células dendríticas, ¿no? Hablamos de un estado inmune normal. Pero si tenemos ausencia de células desafortunadamente se habla de un sistema inmune a nivel alterado. Entonces la disminución o alteración cualitativa de los linfocitos T te marca, ¿no? El comportamiento del sistema inmune a nivel
debería estar indemne, no debería existir grietas en ella, ¿no? Entonces, ¿ella se puede alterar? Claro que sí. Se puede alterar. Entonces, si existe alguna alteración, una meningitis, una encefalitis, que altere la barrera encefálica o por algún tipo de lesión, de algún tóxico, puede provocar este evento, ¿no? Puede provocar la inflamación y por ende va a existir también el auxilio de las células T hacia el espacio del parénquima saliendo de la barrera hematoencefálica. Una vez que la barrera encefálica está alterada, pueden ingresar los patógenos en este problema. Este es el plexo coleoideo. Miren ustedes acá está un sistema arterial y acá un sistema venoso. El flujo del líquido cefalorraquídeo también es otro mecanismo importante para la inmunidad del cerebro. ¿Por qué? Porque eso, al haber el flujo, esto lo que va a ocasionar es también el traslado de bacterias, el traslado de detritus, ¿no?, hacia otro punto. Entonces, pues tranquilamente todos los detritus, ¿no?, ir drenados hacia el área venosa, ¿no?, y tranquilamente se elimina. Si esto está alterado, con la barrera hematoencefálica, todo, este tipo de balance se pierde. Entonces, el balance que está por medio de un área donde está todo incólume, todo limpio, no puede alterarse cuando no existe este flujo. Otro punto importante es ver cómo fluye el líquido cefalorraquídeo. Normalmente te habían dicho que el líquido cefalorraquídeo se absorbe a nivel de la lámina clivosa, ¿no?, generalmente en la base del cerebro, ¿no? Eso es lo estándar que siempre nos han enseñado, que es en esta zona, que el líquido se puede de esta forma. Pero aparentemente existen vasos linfáticos también que están al costado de los senos venosos. Entonces el líquido cefalorraquídeo no estrictamente se drenaría por la vía de la lámina clivosa o de la base del cerebro, sino también, o podría ser directamente a nivel de los vasos linfáticos que están al costado de los senos, que se puede drenar y tranquilamente ir al torrente. La linfa, ¿no?, alberga células, linfocitos y también detritus. O sea, todo esto acá también tiene que ver mucho con la inmunidad. Y todo el mecanismo que habíamos hablado en la presentación de antígeno está acá. El mismo mecanismo que hemos hablado de inmunidad innata, inmunidad adquirida, todo está a nivel de, también se cumple a nivel cerebro, con la gran diferencia que todo está mediado con quién, con las microglías. Las microglías son las estrellas en este punto. Hay una célula, hay una presentación de antígeno, ¿no?, se activa todas las vías y empieza todo a funcionar igualmente. El problema es cuando no hay un buen drenaje, ¿no?, sea por muchas causas, por ejemplo como envejecimiento, o como no hay una buena presentación de antígeno, o no hay una buena actividad de las microglías, todo eso provoca, ¿no?, puede provocar infecciones, acumulación, por ejemplo, de amiloide. ¿Qué sucede cuando hay acumulación de beta-amiloide? ¿Cuál es el mecanismo que llaman la fisiopatología de esta enfermedad? Por acumulación de beta-amiloide. ¿Tienes patologías? Bueno, nos toca el siguiente. Alzheimer. La acumulación de beta-amiloide. Alzheimer. La inmunidad no solo tiene que ver con infecciones, sino también con esto, ¿no? Y eso por no haya un buen drenaje líquido cefalorraquídeo o no hay una buena mediación de la células presentadoras de antígeno y la activación celular. Este es un resumen más o menos para ver cómo se comporta el cerebro ante infecciones bacterianas, ¿no? Nuevamente, ¿no?, reconocimiento del patógeno, inmunidad innata, inmunidad adaptativa. Como les he dicho, la primera introducción que les había puesto es lo mismo de siempre, no hay ninguna variación, ¿no? Solamente que miren quién era la estrella, la microglía.
La microglía es pero como ya les dije, hay evidencia que actualmente, ¿no?, las otras glías y las oligodemoglías también tendrían un cierto rol en la presentación de antígenos. ¿Ok? Al final hay una activación de las células T, que es lo que tú quieres. Y eso por medio del complejo mayor histocompatibilidad tipo 2. ¿No? Y luego de eso hay la liberación de quimoquinas. Entonces, estas son las bacterias, ¿no?, que ustedes pueden encontrar y que tienen quizás mayor casuística a nivel del seno central, ¿no? Y estos son los mecanismos de reconocimiento de patrones, ¿no? Generalmente la mayoría son por receptores de linfocitos T. Ese es lo más clásico, ¿no? Ese es el patrón más clásico de la activación. Y nuevamente, el astrocito es la maestra. El astrocito te puede mediar activación TH1, activación TH2, activación de células T regulatorias. También te puede activar TH17. O sea, es una maestra, ¿no? Y todo a partir de la presentación del antígeno, ¿no? Pero todo parte de ella que presenta eso, y hay toda una escala y activación de interleuquinas. Astrocito mencionó, doctor. Sí, astrocito microglía. El VIH es lo mismo, ¿no? En ejemplo, esto de acá es un poquito más que todas las bacterias, pero el VIH es muy parecido, salvo que tenemos que tener presentación tipo 1, porque son antígenos endógenos generados por la propia célula. Lo que sucede, ingresa, como dijo su compañero que se fue, usa nuestro ADN y se produce el antígeno propio, ¿no?, generado endógenamente, porque ya está, pues es parte del ADN. Lo presentan y comienza a hacer la activación, ¿no?, tipo 1. Pero lo interesante del VIH es ¿qué cosa? ¿Qué cosa hace el VIH en sí? ¿A quién le gusta ir a atacar? El linfocito CD4. Al CD4, que es la que comanda la activación, ¿no?, de casi toda la inmunidad. Activa las células plasmáticas, ¿no?, y también puede activar nuevamente o incentiva la activación de los APC, ¿no? ¿Qué cosa hace? Al incentivar el APC, lo que hace es que estimula a que se generen más moléculas de complejo mayor histocompatibilidad para que presente más antígeno. Si tú bloqueas al CD4, matas casi una gran parte de la activación de la inmunidad, sobre todo la inmunidad celular. Y eso es lo que hace el VIH, no altera eso, y al final, ¿no?, a nivel cerebral ocasiona injuria cerebral, etc. Otra cosa muy importante del cerebro es que para el VIH el cerebro es un reservorio. Es un reservorio. ¿A qué llamamos reservorio en la inmunología del VIH? El lugar donde se une a nivel del DNA, no pueden llegar los antirretrovirales, mantienen una actitud quiescente. Los antirretrovirales se distribuyen muy bien a nivel de sanguíneo y llegan bien a tejidos, pero a nivel de los reservorios no llega adecuadamente. ¿Por qué? Porque a nivel del cerebro existe circulación linfática, ¿no? Existe células donde no va a llegar el antirretroviral. Por eso, cuando una persona se infecta de infección por VIH, de VIH, el virus VIH ingresa a tu cuerpo y desafortunadamente, si pasa más de 7 días, ya ingresó al reservorio. ¿Dónde es? Intestino y sistema nervioso central. Son los dos principales reservorios del virus de VIH. Malaria. Es lo mismo, también un mecanismo. Miren ustedes la barrera encefálica, los astrocitos, ¿no? Y acá están los hematíes que han secuestrado a Plasmodium. Daña la barrera hematoencefálica y este puente, pero como ya se separan las células endoteliales, puede ingresar tranquilamente el Plasmodium.
¿no? Conjuntamente con la activación de interleuquinas y va a crear todo un patrón inflamatorio. Basta que se dañe la barrera hematoencefálica para que logre ingresar. Entonces, también los parásitos, ¿no? Ocasionan daño, ¿no? Y provocan todo tipo de activación. Hongos. El problema de los hongos, la fisiopatología neurológica de la inmunidad, es que no hay mucha investigación de ellos. No tenemos mucho conocimiento de los aspergillus, ni los citoplasmas, ni los plasmodium. Más se ha visto en criptococo y en los modelos de criptococo y en cándida. Es el mismo mecanismo. El criptococo puede llegar de dos formas, pero la forma principal es por vía hematóxica. El criptococo ingresa por vía nasal, hace neumonitis y dependiendo de tu inmunidad se va por todo tu cuerpo. Es posible que ustedes posiblemente alguna vez se hayan expuesto al criptococo, pero como su inmunidad está adecuada, no pasa nada. Pero en pacientes con VIH, inmunosuprimido, con cáncer, quimioterapia, sí puede provocar eso, entonces llega a la sangre. Y nuevamente lo mismo, ¿no? Tenemos células T, tenemos los astrocitos, ¿no? Y interactúan de la misma forma. Ingresa el criptococo, ¿no? Lo fagocita y presenta el antígeno y activa todo el proceso. Si logra ingresar al parénquima y afuera, ¿no? Nuevamente hay inflamación. El problema es que el cripto sí puede ingresar. Pero también lo otro es que al cripto le gusta mucho quedarse en las meninges. Por eso lo más frecuente que tenemos nosotros en el criptococo es meningitis. Pero también podemos tener bien el parénquima, y ahí ocasiona criptococomas o abscesos por criptococo. Lo más frecuente es que lo veamos acá, en las meninges, como se plantea. Cándida, de igual forma, pero generalmente podemos tener meningitis sí. Para que una cándida se meta al parénquima cerebral, realmente el paciente es muy inmunosuprimido. ¿Okay? Generalmente ingresa por meninges y si está muy inmunosuprimido, va a llegar en todo caso a nivel de parénquima cerebral. No es tan frecuente. Es el mismo mecanismo, ¿no? Los astrocitos, ¿no? Detectan, fagocitan y ahí la célula la presentación de antígeno y después ocurre todo el proceso que ya conocen ustedes, ¿no? De la activación por complejo a excepción que en cándida sí puede haber TH1 y puede haber mediación por mediación soldado. TH17. 17 y también existe mediación por polimorfos nucleares, por neutrófilos, Ah, ok. ¿no? En cándida. Por eso podemos tener células citotóxicas. Y les voy a pasar los artículos que los últimos de inmunidad. Ya. Gracias. Ideal, pero de bacterias, el de VIH, el de hongos y el de parásitos, porque para eso para todo hay. Ya. Está en inglés. Mi consejo es, si no saben hablar inglés, intenten hablar inglés. No traduzcan todo, ya, porque a veces he visto que algunos chicos traducen y a veces unas traducciones buenas y malas. No pueden traducir, pero intenten hablar, intenten leer, ya, porque si no saben inglés, me dan limitación.